Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Buenas noches, Buenas ¿cómo noches. andan? Buenas noches. Acá estamos disfrutando un buen matecito de Kevin. Feliz día a todas las mamás. Feliz día a las Y espero que madres. hayan pasado lindo. No hace mucho que llegué de trabajar y acá estamos presentes. Sí. Bueno, bastante echado. Muchísimas gracias a todos, la verdad. Estuvimos leyendo a todos hasta ahora. Por ejemplo, Andrés, buenas noches. Recién empecé a seguir hace unos días. Me encantan los videos. Bueno, muchísimas gracias. Del Arroyo Pavón, dice. Bueno, bien de bien. Gracias a todos los presentes, de verdad, de corazón. No sé si tenías algo para leer ahí. No tenía. Por favor. No tenía. Ya vieron, ya. ¿Pero qué te cuesta decirlo? No. Bueno, nosotros cambiamos de micrófonos. Micrófonos no, micrófono. Espero que se escuche bien. La idea era mejorar un poquito más el micrófono. Si se escucha bien me dicen y está buenazo. Si no, bueno, volvemos para el anterior. Muchas gracias a todos por estar, mirá. Muchas ¿Qué te gracias. estás viendo para salir allí? Sí. Ah, acá los perritos son. Parece que saben, empezamos el vivo y bueno, espero que anden todos bien. Feliz día de las mamis. Sí, feliz día para mi madre que apareció por ahí, por allá arriba. Sí, andan por ahí. Bueno, La señora Las Parras.
sinceramente, por mucho trabajo y me concentro bastante en las cosas que hago, no tuve tiempo de agarrar algo, estudiar algo, mirar algo para compartir. Así que el tema puede ser lo que quieran, ustedes larguen, si no sé, no sé, y si sé mejor, lo compartimos entre todos. Bueno, muchas gracias, Milton Mandracho. La idea es esa, compartir un ratito con ustedes. Tenemos un regalito de la carnicería Nueva Rodó, un parrillín ahí para la familia. No sé si andan por ahí ellos presentes. Así que el ganador se llevará un parrillín para comer un fin de semana o día de semana, no importa. O a la orilla de cualquier arroyo. Y bueno, acá vamos a estar. Además la costa, buenas noches. ¿Cómo anda, Ademar? Tranquilo, Sí, acá Esas está perdido pescas. por trabajo también. Pa, y la otra semana, ¿sabes cómo me tienen? No Bárbaro. sé, video para el sábado de nuevo, está complicado. Sí, vieron que nos subimos videos este fin de Este fin de semana, ¿no? semana se subió. No por ta. Hay gente que se queja por no tener trabajo, yo no me puedo quejar. Porque tengo bastante trabajo. Después ya vamos a estar más libres, ya queda muy poquito. Y directo tampoco. No sé si podría ver el domingo que viene. Sí que no sé. Complicada la cosa. Sí, eso veremos. Muchas gracias a todos los que me dicen feliz día. Igualmente para las mamás de la familia. Impecable, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Miriam Vega, buenas noches, ¿cómo andan por ahí? ¿Ese padre Hortaje está saliendo pejerrey o no? Tendría que estar saliendo de pejerrey ya, ¿eh? Saliendo no, pescando, porque ahí hay que pescarlo. Buenas noches, Diego Ceris. Genios, bueno, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Ahí te preguntó qué parte de la Rambla es mejor pesquero. Yo creo que toda la Rambla es muy buena para pescar. Es muy buena. El tema es que hay lugares que tenemos mucho trancadero y hay lugares que no. Y los lugares que no hay trancadero, por ejemplo, El que está lleno siempre. no es que está lleno siempre, es un lugar muy bajo. Ay. Por ejemplo, el 500 que todos conocen ahí, es un lugar precioso para pescar, pero hay mucha piedra. Hay que tirar por lo menos de 90 metros para arriba. Y con 90 metros andamos bien. Hay mucha piedra, es un lindo pesquero. No es muy profundo, pero es lindo pesquero. Y el lugar profundo que tenemos, que es enfrente de la currica, como que ahí está lleno de piedra. Debe haber millones de plomo ahí abajo. Después frente al Ibis, un lugar lindo, me gusta. No es muy profundo, pero contra las rocas al lado derecho, enfrente al Hotel Ibis, ahí es bastante profundo, me gusta. Pero en toda la costa de Montevideo es muy buena de pesca. Hay algunos pesqueros que el dique, ¿qué opinas? El dique es precioso, a mí me encanta el dique. El dique no, la zona del dique. El dique nunca entré. Sí, para este lado también es lindo, pero siempre está lleno, siempre. Saludos de Paysandú, a ver cuando vienen a pescar acá. Es el único departamento que me falta ir a pescar. Sí. Los demás departamentos fuimos todos. No conocemos nada de ahí. Al menos yo. Vos también, ¿no? ¿Lo qué? De algo de ahí de Paysandú. No. Pero me encantaría, por supuesto, claro que me encantaría. Lo que pasa es que Joana me tiene revistiendo el baño, dice. te está haciendo laburar. Buenas noches, el líder de la pesca, ¿cómo andan? Bueno, me está diciendo feliz día de las madres ahí. Rodrigo también. Rodrigo no, Pótigo, uy. Buenas noches, saludo para Bueno, Analía. pero si vas a leer así, amor, tenías que haber empezado a leer algo de allá, leíste ya. Más para arriba. Que de repente había alguna preguntita o algo. Mira, Gren Eishen. Yo ni para comprar por la web de la currica. Aish. Bueno, te cobran envío. Pregunté por mensaje y no me contestaron. ¿Pero dónde? ¿Acá? Difícil porque yo no recibí ningún mensaje. Capaz que por el celular de la currica. Mira, esa página de Por la la web, currica. claro, por la página. Sí, Dice. por la página podés recibir. Simplemente por WhatsApp. Ah, no podés comprar ahí que... No.
Ah, Lo que pasa es que esa página no sé qué pasó, que no sé si perdieron la contraseña, o no logran entrar, ah, porque hay no muchos sabía. productos que están ahora que no están en la casa de pesca, así que yo les recomiendo que no compren nada en la página, porque hay productos que de repente ustedes compran y no hay. Y no es que llega mañana y pasado las pido, no. Y inclusive modificaron, hay un montón de precios que se modificó. Otros para menos y otros para más. Así que no. Les recomiendo, si quieren comprar algo en La Currica, llamen al teléfono de La Currica, o la otra, vayan a la casa de pesca de La Currica, que ahí está lo que quiere y el precio está actualizado, pero por la página no pueden comprar. Lo que yo les recomiendo, ¿no? Pues de repente compran, de repente ahora una Luller Killer que está publicada en la página y no hay stock. Recién llegan la semana que viene y llegan pocas unidades. Carlos Larrañaga, ¿hasta cuándo podemos encontrar tarariras? Y tarariras la encontrás todo el año. El tema que en invierno se pone un poquito cosquillosa para pescarla. Es simplemente buscar un lugares llanos, muy llanitos, 40 centímetros como mucho, y ellas van a estar ahí tomando el solcito y seguramente después de tanto insistir vamos a pescar. Con señuelo estoy hablando. Pero se pescan, sí. No, En no el hay que di- anotarse, solamente estar acá, porque se va a hacer en algún momento el sorteo y tenés que estar presente, ¿no? Ahí va. Bueno, algo para comunicar, el que quiera, no es obligación, como digo yo. Se va a realizar una juntada el día 28, domingo 28, en... para que estoy perdido no quiero decir algo que no es. No, No, el 20, miércoles. 25. Ah, va a ser 25. miércoles, domingo. Para un poquitito. Déjame pensar un poquito. Acá. Ah, pero no vas a poder, Vamos a dejarlo para el domingo primero. por trabajo, no. Claro, no. Ya cambió todo, ya. Sí, después yo hablo con Carlito que él no sabe, pero está. Para el domingo primero De junio. de junio se va a realizar una juntada, no es concurso, es una juntada de los que se quieren arrimar enfrente de La Currica, desde donde comienza en la Rambla, desde donde comienza la joyería Sarandí, puede ser hasta el 500 si quieren, dependiendo de la cantidad de gente que vaya. Se va a realizar una juntada de pesca con currica, ¿está? En honor a la casa de pesca de La Currica, por supuesto. Los que saben, el año pasado hicimos Ahí va, se hizo. un pequeño. No va a haber valor de entrada en nada, solamente aquellos que quieran ir y se participa. Se tienen que anotar, obviamente, que el que no se anota no participa. Habrán premios del primero, segundo y tercero, que los premios están por verse, pero son muy buenos premios, el primero, segundo y tercero, para esa juntada. Todos aquellos que se anoten en la casa de pesca de La Currica, bueno, pasan por allí y se anotan. Mira, soy fulanito de tal, para el domingo primero estoy en la juntada. Es juntada, no es concurso ni nada por el estilo. Es juntada para pescar con currica. Pueden llevar la familia, los que pesquen con currica, y va a ser por tamaño. Va a haber fiscales. Los fiscales son los de siempre. Y con la pieza más grande se lleva los premios. Primero, segundo y tercero. Así que el día 1 de junio, domingo, y será a las de la mañana, tipo a las 9 de la mañana, más o menos a las 12. Y después, bueno, comeremos una hamburguesa al pan y con un vasito de coca. Así que ya están avisados. Eso por un lado. Así que Sí, nos divertimos, Gustavo, sí. la diversión va a ser total. Se pone mimoso Kevin, dice. ¿Quién dijo? Sí. Y bueno, y tengo otro dato para ustedes, los pescadores de pejerrey de agua dulce, que me estaban pidiendo. Bueno, en la barra Santa Lucía ya hay pejerreyes. Ya hay pejerreyes, ya hay muy buen porte de pejerrey. Hay que ir a pescarlos. Es bien simple, es una línea de fondo con 2 anzuelos.
carnada mojarra. Es la mejor carnada, no lleven hígado porque van a pescar bagre, van a pescar bogas, lo que sea, pero menos. Porque el pejerrey de agua dulce, no sé por qué él evita, no es como el de agua salada, pero no le gusta mucho el hígado de pollo. Porque yo ya probé, digo, hice una línea, tiré 2 líneas con 2 anzuelos. Le puse hígado de pollo abajo y mojarra arriba, y después tiré otra al revés. Hígado de pollo abajo y mojarra arriba. Y bueno, los pejerreyes salieron con mojarra. El hígado de pollo como que para el pejerrey de agua dulce no funciona. Puede ser cangrejito sopa, puede ser mojarra, puede ser filete de dientudo. Lo mejor que hay es mojarra. Es la mojarra. Es lo mejor. Así que los que quieran sacar pejerrey grande. Y de preferencia la mojarra especial es esa que es así. Sí, las que caen generalmente las trampas de mojarra. Esas mojarras son las mejores. Hay pejerreyes y grandes. No tuve 2 horas libres porque si no yo me largo hasta allá. Y están saliendo, se está pescando tanto de este lado, del lado del Pedregal, como si, o del otro lado, del lado de la arena, digamos, o del lado de la regata. De cualquier lado están saliendo los pejerreyes grandes. Yo tengo un amigo que no tiene redes sociales y me ha llamado, me ha dicho, Johnny, están saliendo pejerreyes grandes, así que es un amigo muy confiable. Tenemos que ir, ¿no? Sí, tenemos que ir. Pejerreyes grandes, sacó 17 antes de ayer. Así que está ahí el dato, ¿no? Con mojarra. Yo tengo una bolsa como de 3 kilos acá de mojarras, así que yo tengo mojarra asegurada. Las pesqué tranquilo en el verano y fui guardando con polenta. Pregunta si entraron las curricas. No, todavía no. No, están agotadas las curricas. Otra pregunta es, ¿qué diferencia? Andrés pregunta, ¿qué diferencia notas entre el Daiwa 20 y el Shimano Torio? Tengo los dos, solo noto que es más suave el Torio. Como consulta, dado la gran diferencia de precio, dice. Pesco en río y a veces en mar. Y la diferencia es que el Torio no tiene freno y el Daiwa sí. La diferencia es que el Torium va más lejos y el Daiwa no va tan lejos. Por justamente los frenos, ¿no? Al frenarse tiene menos distancia. Yo no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, porque el Daiwa es tremendo reel. Es tremendo reel. Es guerrero, Sí, súper guerrero. El Daiwa 20 es para mí uno de los mejores reels. Pero el Torium no es que sea malo. El Torium... Yo, por ejemplo, arranqué con el Daiwa 20 con los frenos rojos. Principiante, obviamente. Todos en algún momento fuimos principiantes. Y después que yo le agarré la mano, inclusive hasta de ojos cerrados tiraba porque sabía que cuando porque el plomo toca el agua tenemos que frenarlo. Bueno, a ese Daiwa lo tiro de espalda porque ya sé cuándo va a caer el plomo. Entonces, después lo cambié por el blanco. Me resultó mucho más lance, no mucho más, pero noté que iba a 5, 6, 7 o 10 metros más, dependiendo del viento de donde esté. Si está de espalda norte, mejor. Y después un día dije, bueno, voy a sacar los frenos del Daiwa a ver qué pasa. Y le saqué los frenos, hice mucho más lance, fue unos metros más. Entonces dije, bueno, ahora creo que estoy preparado para usar el Torium que no tiene freno, a ver cómo me va. Y la verdad que es increíble. Lo que tira lo que tiras con ese reel es algo impresionante. Aparte no hace ruido. Y y tengo dos. Y un día para sacarme la duda le puse el Monomag, a ver qué, veo todo el mundo usar con Monomag, a ver qué pasa, a ver qué se siente, a ver si cae más lejos, si tengo... Bueno, yo tiré lo mismo, tanto sin freno como con freno, va el mismo. Por lo menos yo lo que veo, capaz que si medimos, me va más distancia o menos distancia, no sé. Pero para mí tiro lo mismo. Entonces tengo uno con Monomag y otro sin Monomag y hago el lance igual. Tenemos pendiente hacer el video ese que te dije. Sí. Capaz que mañana podíamos hacer.
Para ver, para sacarse la duda de la distancia. Gustavo Fernández siempre me hice la pregunta, quizás yo ni me podés responder, ¿la mojarra se encarna desde la cabeza o al revés? Bueno, lo mejor sería encarnarla viva, la carnada viva es lo mejor, y encarnarla del lomo, ¿está? Pincharla viva del lomo y hacer lances cortos, si es en caso con currica, o bueno, si es a fondo, bueno, hay que encarnarla también del lomo y la cola atarla en el ojo del anzuelo, pero lo ideal es tirarla viva. Ese es el mejor encarne. Y en caso que tengas mojarras muertas, el mejor encarne es el habitual. Encarnar por la boca de la mojarra y sacarla en la cola. Ese es el encarne. Pero yo lo hago al revés. Yo te quedé mirando por eso, Dios. Pero yo lo hago al revés por el motivo de que si yo hago lance con dos mojarras, por ejemplo, chicas, yo lo hago al revés porque, ¿qué pasa? Si yo lo encarno así nomás y le hago el lance, en el vuelo, la mojarra se corre y me tapa lo que es la punta del anzuelo, la muerte y todo eso. Y no me gusta cómo queda. Entonces yo le encarno de la cola hacia la paso por dentro de la boca, dejo la muerte de afuera, y la cola en el ojal del anzuelo la ato, para que quede bien presentada y toda la muerte y parte del anzuelo de afuera. Me funciona muy bien, pero lo ideal, si vamos a pensar como pejerrey, la mojarra dispara el pejerrey y el pejerrey va atrás. ¿Por dónde lo caza? Siempre va a ser por la parte de atrás. No creo que una mojarra venga derecho a la boca del pejerrey. O sea que por inercia la mojarra dispara y el pejerrey lo caza. O sea, siempre lo va a agarrar de la cola primero. Eso es mi pensar. Pero si hacemos los lances y encarnamos la mojarra desde la cola hacia la cabeza, dejamos la muerte afuera y atamos la cola en el ojal del anzuelo. Entonces cuando hacemos el lance queda bien presentado entonces el pejerrey agarra y ya lo primero que tiene es la punta del anzuelo. Eso por un lado. Gracias por la pregunta, la verdad muy buena. Y eso, estoy siempre debatiendo con eso, que me encantaría encarnar al revés, pero no tengo cómo atarle la cabeza en el ojal. Porque como es redonda, más grande. Hacemos al revés, pero cuando hay un arroyo ahí, que Ahí ahí va. cortito, aguanta. Sí, pero de repente si tenés un lugar que tiene una barranca y los pejerreyes están ahí, bueno, le encarnás por el lomo la mojarrita viva y la tiras ahí y que ya se quede moviendo. O sea, en realidad es cuando no hay que hacer lance. Ahí va, hacer lance pero cortito. Nico pregunta, hola gente, una consulta, me regalaron un reel que tiene rota la traba, anti-reverse. ¿Vale la pena llevarlo a arreglar o no es indispensable para pescar? ¿De qué reel está hablando? No me dijo. Ah, bueno. Ahora que cuando te diga, le contestamos. Bueno, ahí está Nico, viste. Para que haya otra preguntita más. No se preocupen que lo de la juntadita del primero vamos a estar poniendo por todas las redes. Hola, buenas noches, feliz día. No veía todas las madres. Si llevo mi puntero de la caña en la currica, me la arregla en el momento, tengo que dejar. No, el puntero te la arregla en el momento. 5 minutos y ya estás pescando. Darío May pregunta, para armar la currica y boya a reel y caña, ¿qué es mejor? ¿Armar con nylon o con multi? Con nylon. Para la currica lo mejor es el nylon. Porque si estamos haciendo un lance con una currica va a ser corta distancia, no necesitamos multi. El multi para mí, el multi para pesca pesada y no mucho más. Obviamente que si es el equipo que tenemos y no tenemos otra cosa, no, está bueno, es lo que hay, pero si no, lo mejor es nylon y un nylon fino, ¿no? Un nylon finito, un nylon que dé para disfrutar la pesca. Yo que sé, un nylon 3 para abajo, 0,30 milímetros para abajo y lo más disimulado posible, transparente. Y yo en el video pasado dije
algo que lo dije mal. Lo que pasa es que cuando uno graba y sube el video y no tiene mucho tiempo después de estar prestando atención, yo dije una cosa de si puede hacer esto en una línea transparente, como es sí. nylon, y dije de De flúor. flúor, sí. Y no es lo mismo, flúor es de color. Flúor es como fosforescente. Claro, es de color. Entonces me equivoqué, así que pido perdón. Quiso decir transparente. Transparente, ahí va. Para que quede claro, porque me dijeron, no, porque me dijiste flúor. Sí, dije, pero no, me equivoqué yo. O sea, pueden tener en el reel hasta la boya o casi la boya con flúor, ningún tipo de problema, pero de la boya para abajo tiene que estar transparente. La cosa es disimular. La pesca se trata de engañar el pez, es bien sencillo como es. No hay otra cosa. Tenemos que engañar al pez. Le puedo poner un multi 0.20 a un reel, sí. Yo pesco corvinas negras con 18, así que está sobrado. Para un pejerrey tiene que ser bastante generoso para que te reviente una 0.20. Elvio Fernández pregunta: Johnny, para la juntada, ¿es necesario ir a la currica o me puedo anotar por teléfono? Gracias. Te podés anotar por teléfono, te podés anotar el mismo día. O sea, no hay un cupo de decir, bueno, son 30 y no hay más. No, es para todos. El día es juntada. Puede haber 1000 boyas, no importa. El tema es pasar bien, conversar, conocernos, disfrutar un rato, comer una hamburguesa, tomar un vasito de coca. Esa es la idea. Raúl Sandín dice: sortea bolsita de mojarra. No, Ay, mi bolsita de mojarra. ¿Hasta cuándo están los pejes? Pregunta. Más o menos. Y los pejes se van hasta fines de agosto, septiembre, y todo depende del clima. Si las corrientes de acá del Río de la Plata siguen frías, vamos a tener pejerrey. Ustedes no se preocupen por eso del pejerrey. Hay temporadas fuertes, sí, pero por ejemplo, la burriqueta arranca cuando arrancan las corrientes frías. Por ejemplo, hace poco que arrancó. Y yo burriqueta ya venía pescando de antes, yo qué sé. Lo que pasa es que, claro, no saqué 36 burriquetas como debería, pero saqué 2, 3, pero se pescan. Inclusive plena primavera pescaba burriqueta. No, sacaste que ya ve que te enloqueciste, que quería sacar burriqueta y se fue solo, se fue. Sí, saqué 60, no, me acuerdo, 60 sí. burriquetas. Se sacó las ganas de pescar. Johnny, la brazolada del anzuelo es mejor, nylon transparente o flúor. La brazolada para mí tiene que ser transparente. Otro pregunta acá si el multifilamento se puede usar para chicote, para un Daiwa 20. Yo no te lo recomiendo. Sé que hay gente que usa, pero yo no te recomiendo. Para mí el chicote tiene que ser nylon. 0.50 y para arriba. Y después tenemos... ¿Me puedes alcanzar ese? ¿Cuál? Que lo venden en la currica. Ese allí, el chicote. ¿Este? Ese, el cola de ratón ese. Que este está muy bueno. Y yo creo que uno de los más baratos. O sea, el mismo, ¿no? El colita de ratones. Este viene armado 8 chicotes de 11 metros, 0.35 a 0.70. Acá vienen pronto. Lo único que tienen que unir es la 0.35 que tiene usted o 0.30 y termina en 0.70 milímetros. Este es algo muy caro. Pero en la currica lo consiguen por 900 pesos. Acá hay 8 chicotes. Sí, 8. ¿Eran 8? Ya ni me acuerdo porque yo compré uno de que tenía 11. Sí, 8 chicotes de 11 metros cada uno de 0.35 a 0.70. Sale 900 pesos. Y un poquito menos si le dicen a Carlita, mirá que quiero un chicote así, me dijo Johnny que lo tenés. Un chicote. Colita de ratón. Chicote grilón. Sí, pero yo compro 0.50 y armo. ¿Y qué me beneficia? Bueno, te benefician muchas cosas. Si armas una 0.50 o una 0.60 en tu línea madre, o sea, la línea que tenés en el reel, el nudo te va a quedar muy grueso.
Pero si tenemos 11 metros y uno 35 con 35, el nudito me va a quedar casi invisible. Entonces, no jodemos mucho los pasahilos. Tenemos un buen chicote, esto es sumamente fuerte. No, yo no tomé. Ah, no tomaste, pero hace Qué mucho que atrevido, está ahí. atrevido. ¿Qué me pasa que estoy hablando? Está 8 chicotes de 11 metros, 900 pesos. Pero llórenle a Carlita un poquito ahí. Dice, mira, yo vengo a Johnny y mostró cosas. Capaz que le deje un poquito más. Acá viene 11 chicotes. Y este me lo dio. Dice, Johnny, toma, llévatelo. Carlita siempre me está dando. Muchas veces soy yo que digo que no, pero siempre me está dando. Tanto él como la Lili. Siempre. No miento. Pesca en Familia dice, yo estoy tirando mucho más con el Daiwa. Antes tiraba 70, ahora tira 72. Bueno, 2 metros, son 2 metros, no es changa la cosa. Me acordé de la yema, iba a decir chancho jabalí. Y ya de paso felicitamos a Pesca en Familia, tuvo lo tuvieron una sí. transmisión en vivo muy lindo, Sí. muy agradable, muy divertido. Habría que agregarle más cosas a ese vivo, como algunas cositas que ellos saben, viste, de pesca, para que ir enseñando y todo eso. Pero estuvo, la verdad que los felicito, estuvo muy lindo. Y bien merecido los ganadores de Pesca en Familia, la verdad, me encantó. Sinceridad entre todos, sin mentiras, con la justa, si no sé, si sé, bueno, eso está buenísimo, me encanta. Así que felicitaciones de parte de los tres. Rodrigo Pereira, ¿en qué trabajás, Johnny? Yo hago de todo, loco. De todo. Lo único que yo sé, y bastante sanitaria. Si tenés algo que tiene una gotera, te la dejo con 15. Es lo único que no me gusta. Pero lo demás, lo que te puedes imaginar. Marcelo dice, para tirar más lejos hay que poner plomos de más peso. Estoy tirando con 150 gramos y frenos blancos en el Daiwa 20. Y capaz tiré menos de 80, dice. Bueno. Eso es algo que es difícil. Eso va en la persona, ¿no? Eso es difícil de explicar, ¿viste? Porque yo, por ejemplo, yo tiro o hago lance más lejos con una caña de 4.90 que una de 4.20. Porque a veces nos equivocamos. ¿De qué? De una 4... De 3.90. De 3.90. Dijiste 4.90. Bueno, está, perdón. Yo tiro más con una 3.90 que una de 4.20. Inclusive con una 3.60 tiro más que una de 4.20. Pero a mí me encantan las cañas de 4.20. Y todas las que tengo son de 4.20. No tengo ninguna 3.90. Pero yo tiro más que una 3. Entonces yo creo que si querés más lance, no sé qué caña tenés, probá a tener, o antes de comprar por las dudas, pedirle a algún amigo que si tiene alguna de 3.90, de probar. Yo, por ejemplo, hago más lance con una de 3.90 que una de 4.20. Porque a veces no es el reel ni la caña, a veces son algunos centímetros. Yo, por ejemplo, mido 1.76. Y para mí la caña es 3.90. Obviamente que las personas que son más grandes tienen caña de 4.20, 4.50. Y hacen unos lances espectaculares. Miren que estoy leyendo todos los mensajes, pero no voy a decir, porque lo feliz día, todo eso, ¿viste? Ah, Albertico, sí, yo de sanitaria no sabés. Tiro la cisterna y sale más agua por la cisterna que en el water. Ah, mirá que dice en Fraiventos. Vos sabés que he ido a Fraiventos, pero nunca... O sea, pescar a peje nunca fuimos a Fraiventos, que hemos ido. No estuvieron, cada vez que vamos en verano, ¿eh? No, fuimos en julio. Ya fuimos ya. Sí, pero fuimos a qué, a algo. Porque para ir en invierno. Pasamos como 4 días, fuimos cumpleaños Juliana. En Fraivento dice Andrés, pescamos pejerrey con 3 boyas como los argentinos. Yo he visto unos concursos en el muelle, no sé qué muelle es, ahí en Fraiventos, que parece que están muy lindos.
es muy emocionante de esa manera, dice él. Ahí está. Buena idea me diste para algún día que vaya para allá, probar así, a ver ahí. Andrés, acá. Ah. Bien. Para la juntada de seguridad del vehículo, pero si vas a estar al lado, Bernabé, vas a estar pescando y el auto va a estar atrás tuyo. Mejor seguridad. Imagínate, yo dejé mi auto al lado mío y me rompieron el espejo. Eso es. Vos tranquilo. El auto va a estar al lado tuyo. Y Acá dijeron, Nico dijo que el reel de traba antirreversa es un frontal marca genérica. Mediano para variada. Lo único que no me cierra porque es antirreversa. Porque Sí. todos los rieles frontales tienen una palanquita abajo que queda libre por un lado o para el otro. Que el antirreversa, para mi forma de pensar, no sirve para nada. Lo que pasa es que, claro, los ingenieros lo hacen y de alguna forma hay que trabar, porque eso tiene que envolver para un lado y el otro, que yo escuché por ahí que no, si el pescado es muy grande vos sacás la palanquita, si el pescado lleva o tal cosa. Yo, para mí, no, el antirreversa del reel frontal no sirve para nada. Mirá que le busqué la vuelta y no tiene ninguna función. Lo que pasa es que todo lo que gira para adelante tiene que girar para atrás. ¿Y cómo lo trancamos? Bueno, tenemos que tener un freno. Y bueno, ahí está el antirreverso. Pero al final me perdí de la pregunta de él. ¿Qué dijo? La pregunta era, porque quería, se le había roto, creo, ahora no sé. Encontrar. Sí, debe ser lo que traba el reel, porque tiene que girar solamente para un lado, para la derecha. Sí, valía la pena arreglar, pero no sé lo que era, que se le decía la Sí. antirreversa, que se Bueno. le había roto. No voy a dar para atrás. Sí, lo que pasa que, bueno, para arreglar, primero hay que ver el precio del reel. ¿A qué me refiero? Porque hay mucha gente que, como yo trabajo en una casa de pesca, hay mucha gente que te llevan reels de repente que le salieron, un ejemplo, 1000 pesos. Y dejan el reel para un presupuesto y la reparación te sale, yo qué sé, 480. Y a veces no vale la pena reparar un reel a ese precio que podés comprar nuevo. Ahora, si tenés un reel que te salió, yo qué sé, 2000 y pico, 3000 pesos, bueno, vale la pena, sí, vale la pena arreglarlo. No estoy diciendo que tengas ese reel, pero yo para más o menos que tengas un poquito el momento de llevar tu reel a arreglar. Si el reel vale 1000 pesos y la reparación te vale 500, creo que no vale la pena. Es preferible comprar uno nuevo. Pero Carlos, la currica está enfrente. Pero está, si no querés pasar, no pase. Ignacio, te apuntás antes y te vas allí al lugar. Yo tengo un Eva 20 cargado con 0.35, chicote 50. Si le pongo chicote 40, con plomo 150 aguanta y te podrá aguantar un lance. 2, máximo. Y muy suave. Porque si le pegás chicotazo como tiene que ser, no. Para mí tiene que ser 150 milímetros. 0.50 milímetros, 0.60 milímetros, o 0.55, o 0.47, pero tiene que pasar el 0.40, tiene que pasar un poquito. No, la juntada, la reunión esa es enfrente a la currica, como quien dice. ¿Qué parte Claro. es ahí? Enfrente, al lado de la chimenea. Al lado de la chimenea, y también porque están preguntando. Es enfrente de la currica. Acá en el hospital internada, pero firma al vivo. Ah, mirá, bueno, muchas gracias. ¿Qué te pasó, Andrea? La tipa la están sacando del corazón, pero está ahí prendido. No, pará. No me cortes todavía, que yo todavía estoy. Pobre. Quiero ver si me gano el parillí. Pablo dice que probó personalmente en plena pesca de pejerrey, cambió la currica por una de nylon flúor. Inmediatamente se cortó el pique para él. Volví a ponerla transparente y continué pescando. Ahí va. Sí, la idea es esa, ¿no? El tema es de engañar al pez. Y más el pejerrey de agua salada, que es cosquilloso. El primero, Sonia,
No sé quién está ahí, si Sonia. Sí, debe ser Sonia. Lo de la juntada es pesca de pejerrey Con currica. con currica. En No sé, honor, el a la primero currica. de junio, claro. Que el año pasado lo hicimos y Yo creo que no tiene costo, pero yo voy a hablar con Carlito, pero creo que no tiene costo. La idea es esa, es juntarnos. Y después comer una hamburguesa ahí cuando termine. Bueno, si querés achicar un poquito el nudo, lo mejor es esto. Mirá acá tenés para hacer lance una 0.70 y cuando llegue el nudo que pasen los pasajeros va a estar en 0.35, así que tranquilo. Y tenés 8 chicotes ahí. Colita de ratón se dice. esta puso como 4 veces, o 3, no sé. Ah, bueno, pronta recuperación. Tiene una Andrea. caña de 360, ese contestaste ya, ¿no? ¿Lo qué? Que se le rompió el pasahilo. El puntero. Sí, sí, Ah, no hay problema. Hay todas las medidas de todas las cañas. Y el horario será de 9 de la mañana, para no ser tan temprano, de 9 a 12, de 9 a 1, no sé, eso vamos a ver después. Pero ya está avisado. Antes no va a ser de las 9. Saludos para Durazno. Bueno, para Fraivento también, para... El año pasado se cobró. Bueno, yo no, sinceramente, este año vamos a hacer lo posible para no cobrar. Vamos a hacer lo posible para no cobrar. ¿Está Alejandra y Nico acá en el chat? No lo he visto. No sé si allá arriba tuvieron. Allá arriba, en el chat. Allá arriba. Bueno. Federico dice que para hacer un lance un poco más lejos, lo que hace es acercarse un poco al agua. La última vez, ¿qué dijo? Ni la nuca me quedó seca. No sé qué pasó. No sé qué le pasó. He visto gente que le pone carnada al lengue. ¿Por qué se puede saber? Y bueno, lo que pasa es que poniendo carnada al lengue, perdón. Estoy cansado, perdón. Vengo de madrugada. Al mover, porque vieron que el lengue es una pesca, es muy linda la pesca del lengue. Hay que mover, entonces, y consiste en 10, 12, 15 anzuelos. Generalmente para pescar con el lengue son dorados los anzuelitos o color plateado. Los dorados andan mejor, porque obviamente es dorado, brilla más y se prende más el pejerrey o el burel o lo que anda en la vuelta. Pero a veces cuando hay baja pesca, está muy quieta la cosa, le ponen carnada para atraer más al pez. Como las carnadas se están moviendo y el pejerrey es cazador, es por ese motivo. Saludos de Piriapri, muchas gracias. Estoy con la voz que... Bueno, Marcelo dijo que había comprado una de 3.90, que entonces le está errando porque tiene la caña para hacer el lance. Yo creo que el tamaño de la persona influye mucho. Porque, por ejemplo, yo tengo un compañero que mide como, no sé, 1,80, 1,85 y él usa caña de 420 y aparte hace el lance con frontal con este dedo, ¿no? Y lo hace tan sin fuerza y aquello se va y se va. Y yo me afirmo y tiro, yo tiro menos que él porque me doy cuenta. Donde cae el plomo de él, aparte me dice, tiraste lejos, me toma el pelo. Carlos Raña, qué cogote, dice. Los están mirando desde Chile y desde Río Grande do Sul. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Porque yo voy leyendo algunas cositas, ¿viste? Si se me pasa algo, lo vuelven a repetir ahí, porque... Bueno, todos los que se puedan sumar. Muchas gracias a todos los que me están diciendo feliz día a la madre igualmente. Los que se puedan sumar ese día está espectacular. La idea es pasar bien, conversar, divertirse, bueno, y que el que saque el pejerrey más grande se va a ganar. Pero no se trata de ser el ganador, se trata de compartir un rato. Bueno, ahí no sé si leíste lo de Raúl Sandín. Yo ni te explico el tema de las tanzas flúor. ¿Eso lo leíste? No, a ver que explique, a ver.
Si Ok. la tanza es flúor, dice, el pejerrey pica en la tanza y no va al anzuelo por el brillo. Por eso es mejor la transparente. Bien, bien, muchas gracias por la aclaración. Semana pasada, primera vez en la Rambla, me crucé con Gustavo, que anda con un perro el piltrafa. Me dice, bueno, ahí el amigo, me ayudó bastante en el rato que estuve Ah, acá y estamos, pude dice. sacar una burra. Saludos a Piriápolis, que están ahí también. Se la dejé en modo de agradecimiento. Mirá, Alejandra Gustavo. está ahí también. Bueno, Alejandra qué y Nico. lindo, qué lindo es poder ayudar a otro compañero. Eso está buenísimo, a mí me encanta. Carnicería Rodó apoya. Martín dice, Johnny, ¿cuántos metros de nylon recomendás para el chicote? Y yo 15 metros. Siempre le pongo 15 metros porque por el tema de la altura de la Rambla. Y cuando tengo un pez generoso ahí abajo, puede ser una corvinita, puede ser algo mediano lindo. Yo ya tengo en mi reel, en vueltas, varias vueltas, toda la caña y el pez con un chicote bueno, ¿no? A veces se nos va porque se nos desprende, por mil cosas puede pasar. Hoy hicieron matanza de pejes de los grandes en el puerto de Piriápolis. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Que dice, yo a mi Daiwa le saqué casquillo de plástico que va en la tapa de freno y le puse rulemán y tiro más lejos. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el mejor reel de lance? Eso es algo personal de cada uno. Yo te puedo decir varios, pero de repente hay alguien que dice sí, pero yo tiro mejor con tal cosa. Eso va con, con el que te adaptes, ¿no? Yo no tengo un reel. Para mí el mejor reel de lance es el Daiwa 20. Pero vos me decís, pero yo tengo una Abu García 6000 o 7000, ¿qué hago? Bueno, bárbaro. Pero eso va en cada uno. Ah, bueno, gracias, Sebastián. Gracias, Gustavo, Sí. que habló muy bien de nosotros, del grupo. Sí, bueno. Johnny Tanza 0.35 y Chicote le pongo 0.50, claro. Sí. Lo único que no me gusta de la unión esa de 0.35-50, que es la forma que tenemos de pescar todo, ¿no? 0.35-50 también uso yo. Pero lo ideal es unir 0.35 con una 0.40, le haces 3 metros, 4 metros de 0.40 y de 0.40 unís una 0.50, o sea, progresivo. Queda como una cola, vas a tener dos nudos, pero muy chicos. No sé si me explico, porque si haces de 0.35 a 0.50 va a quedar un nudito bastante generoso. Entonces yo a veces lo que hago, la mayoría de las veces, de la 0.35 pongo una 4, unos 4 o 5 metros, y después le pongo unos 10 metros de 0.50. Entonces pasan los nudos como si nada por pasar. Hago cola de ratón pero con nudo. No te olvides de los pegotines, dice. No tenemos, no hicimos. Este yo recomiendo. Este que estoy usando ahora. Este viene en 8 chicotes. De 11 metros. Que arranca en 0.35 y termina en 0.70. Los pegotines para que haga el concurso. Vine a Montevideo a operarme, pero la próxima será para conocerlos, dice Andrea. Bueno, que salga todo bien, ¿no? O ya estás operada. El primero ando por la chimenea, si los conozco y llevo algo para la parrilla. Qué disparate. Vas a llevar 2 muslos de colibrí. Relleno. Martín dice, Johnny, buenas noches, ¿nos podés explicar el tema de la tanza cuando hace panza en la playa? Bueno, el tema de la panza, cuando hace panza, una que las olas la bajan, traen el plomo y la otra que es, el nylon tiene memoria, lo que quiere ser memoria que hace esto, ¿no? O sea, si la agarramos y las tiras, tiene esa panza, va a generar panza, por más que tire con un plomo de estrabe y la deje solamente que tires con un plomo de estrabe y las estires demasiado hasta la caña queda así, pero mismo así se va a mover.
pero no hay cómo en la playa, solamente que esté planchado. Planchado es decir que no hay nada de viento ni ola. Es la única forma para que quede tirante. Johnny, yo anduve la semana pasada por la Currica y te pedí la foto. Soy el de la sanitaria revelación. Ah, sí, me acuerdo. Bueno, permiso, salgo un segundo. No me le sigue leyendo. El lance es técnica. Después el equipo, si van al campo del long casting con el equipo de pesca, te enseñan a mejorar muchísimo, dice Javier. Bueno, el Gustavo. El uno anda por la chimenea, si los conozco. Sebastián, mañana por la tarde paso por la Currica y tengo que cambiarle el nylon al reel, ya que tiene 0.45. Ah, es mucho, 0.45 para el live. Es mucho. ¿Qué dice? Ah, Nicolás dice. En el parador Taje los esperan en el puente, será lo que será. En el muelle. Es que En el muelle será lo que será. ah, está, bueno, me alegro mucho. Pronta recuperación entonces de la operación. Qué lindo. El día de la juntada del o sea, era el 25, pero ahora cambió porque el 25 va a tener que trabajar. O sea, ahora es el 1 de junio. Pero quédense tranquilos que vamos a estar poniendo en las redes. El día, la hora, todo, ¿no? Sí. Es una juntadita, ¿sí? ¿No? Sí, yo familiar. El año pasado creo que, no sé quién fue que dijo, pero creo que se cobró algo, no me acuerdo cuánto fue. Pero voy a hablar con Pero fue más bien por el tema de las hamburguesas y eso. Sí, claro, es un tema de... Es por un tema de... ¿Cómo es? Pero vamos a ver si la idea es no cobrar. Vamos a ver qué sale. Pejerrey seguro que va a salir. Yo no sé por qué, pero el año pasado también llovió mucho para el agua de Argentina y se llenó de agua dulce y la pesca de pejerrey estuvo muy jodida. Poco, sí. Y ahora lo mismo. Bueno, pero falta, amor, de aquí el 1. Sí, pero está bajando agua, ¿no? Diego dice, no, soy el muchacho que en la Rambla nos sacamos una foto con mis 2 hijos. Me acuerdo, sí. Ese laguito, ¿no? Está hermoso ese laguito. Sí, yo también me acuerdo. Ahora vamos a mirar los likes. Bueno, para participar del parrillín que va a regalar gente, perdonen, pero yo no puedo contestar mensajes por el WhatsApp ahora. El parrillín que se va a regalar, la carnicería Nueva Rodó, tienen que dejar el like y obviamente los que tienen que estar presentes y compartir el video. Si no, no participa porque está programado así. Ya lo programé así. Johnny, ¿podría mostrar si se puede cómo probar una boya de currica? Ya hemos hablado varias veces, pero está poniéndole plomo para que quede paradita. ¿Qué vas a mostrar? Mamá toca, mamá. De nuevo no, solo tu madre toma mate. ¿Y yo? Es el Día de las Madres. Bueno, pero hace días que viene con el Día de las Madres. ¿No? Ay, Sí. Valiente, que tanta madre. ¿Ya está? Todos los días son tu día. Bueno, la arreglé ahí, Está, por sí. suerte. Ay, quedó bien eso arreglado. Johnny, probé el brochete con camarón de harina de krill. Un éxito. Bueno, me alegro. Bueno. Esa es la idea, ¿vieron? Esa es la idea. Compartir lo que a uno le funcionó y que puedan pescar. Hola, Johnny. Yo había mandado al grupo
Si alguno estaba interesado a cambiar un reel rotativo y caña de 380. Sí, lo mandaste varias veces. Bueno, capaz que alguno acá quiere cambiar. Pero si no te contestaron y nadie dijo es porque sinceramente no quieren cambiar. Pero no por un tema de que no te contesten. Es que cuando no es algo del interés no te van a contestar. Que Carlito haga hamburguesa de Lisa, dice. De Lisa era, sí. Parrilla es mía y la comemos en Piriápolis, dice. Todos. Pesca en kayak. Mira. Parrilla es mía y la comemos en Piriápolis. ¿De qué? ¿Parrilla de quién? Ahí lo digo. Sandra dice, está genial colaborar con un like. Bueno, los que no colocan like no van a participar del regalito. Es tan simple. Ahora ya voy a bichar acá a ver. ¿Cómo va de like? Es que busco acá en el celular. Denme un segundo. Estaría buenísimo, ¿eh? Bueno, tenemos 193 si no me equivoco, ¿eh? ¿Lo tenés ahí? A ver, Acá van 2 veces que pone lo mismo, que no entiendo lo que dice el fusible. ¿Podrá explicar cómo se realiza un fusible en la línea? No sé qué vendría a ser el fusible, para no perder todos los accesorios en un enganche. Sí, el tema que... Sí, yo entiendo lo que querés decir, pero acá no se usa... Hay gente que lo hace con una gomita esa, vieron que volvemos o atamos el dinero, que nadie tiene dinero, pero tenemos la gomita. Bueno, hay gente que hace con eso. Pero yo tampoco le veo mucha ganancia en eso, porque ¿qué pasa? Si yo hago el fusible ese para que cuando yo traiga mi línea, porque no la voy a revisar porque quedó sin carnada y estoy enganchado, ¿qué hago? Agarro la línea, no con el reel, agarro la línea con las manos, trato de a veces zafa, a veces no. ¡Pum! Perdí el plomo. Ahora, si yo hago un fusible para perder el plomo justamente, ¿qué vamos a perder? El plomo. O sea, no le veo ponele por ahí, bueno, perdí el chicote, pero ¿dónde va a reventar el nudito del chicote? O sea, no le veo ¿a dónde ganamos ahí? Es mi forma de pensar, no, capaz que estoy mal. O sea, Joel Melo es el de Rivera, ¿no? ¿Cómo? El de Rivera es este, ¿no? Joel Melo. Yo no sé si es él porque el Lalo. Buenas No sé, noches. capaz que está... ¿Qué bueno. dice? No, buenas noches a todos los pesqueros, abrazo a todos, recién me conecté, pues eso no. Ya la hermanita presente, ya está tirada en la cama, esperando al lema, al sandía. Buah. Vamos arriba al sandía. José Montalbán dice, buenas noches familia, bendiciones, los brochetes de camarones con harina de krill, un éxito. Bueno, me alegra un montón que le haya funcionado. Dice Andrea, familia, cuando quieran hacer una juntada por el este, nuestra casa está a las órdenes. Será un gusto recibirlos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a mirar de nuevo. Yo no puedo creer que no tenemos el like completo. Si no, no se sortea el parrillín. Vamos arriba. Falta un poquito todavía. Tenemos 222 likes que yo veo acá. Disculpen, gente, no puedo contestar WhatsApp ahora. Sí, sí, falta tengo respeto. lo mismo. 222. Bueno. Abrazo, gente de Zárate. Sí. Que están pasando mal. Por suerte, los amigos que tenemos están todos bien. O sea, los que tenemos, ¿no? Sí, qué horrible, ¿no? Lo que está pasando por allá. Bueno, ahora está. No. Bueno, si van para el este, nosotros también vamos, que nos encanta el este. Bueno, viene bien, Javier.
Falta poquito, sí, falta poquito y ya sorteamos porque yo mañana tengo que madrugar porque no, mañana sí, mañana no trabajo yo de mañana y voy a aprovechar para desarmar unas cosas del auto que me andan unas fallitas y bueno, hace tiempo que no le doy unos mimos y está medio carente y le tengo que desarmar unas cositas ahí porque si no en cualquier momento no voy a salir a pescar a ningún lado. Pero me salió una propaganda, no sé. Y después Sí, la verdad que sí, Jacoba. mi sobrino dorado, dice Rocío. Sí. ¿Cuándo vas al fin de semana el Santa Lucía? Mis pequeños quieren conocerlos, dice. Y solo los llevo ahí cuando vieron que me saqué una foto contigo. Lloraban, dice. Se ve que fue sola ella y no estaban Sí. ellos. Bueno, este fin de semana imposible y el otro menos todavía, Sí. pero para el otro sí, porque tenemos que ir a pescar pejerrey, pues ya están ahí ya. El otro menos, el otro sí. Claro, porque el otro ya, sin ser el otro es primero ya. Ahí Gabriel dice, el tema de los fusibles es para las competencias. Por un tema de agilizar al momento el enganche Sí, en claro. piedras Para eso, o lo que sea. Para eso sí es otra cosa. Ahí es No, otra no, cosa ahí porque... dice- Ahí va. Lo que dice Gabriel. Ahí va. Para ahí sí es otra cosa, pero si yo voy a pescar otra cosa, voy a llevar un fusible porque voy a perder un plomo, no veo dónde está la ganancia. Si voy a perder un plomo con el fusible sí o sí, entonces no. Ahora, en un... Para el día de madre mostraron. Ah, el regalo que me hizo que... En el 2025 mostraron. De 2025. Bueno, este Sí, regalo acá. le hizo a Kevin acá, a Noé. Noé pescando en un muelle, ahí dice, mamá, 2, que sacó 2 bagres amarillos, dice. Mamá, 2, yo digo, pero no tenés 2 madres. No, pescaste 2 bagres amarillos, me dice. Así que Amarillo todavía. Eso blanco, traen las nubes, esos blancos. Sí, Son ahí. las nubes son. Hizo Los todo. blancos. Muy bien. Se pasó Kevin acá. Es para el día, la madre, Y para el día de la Ahí madre. está, pero hoy era. Pero ya terminó el día de las madres. El día del padre no. En julio a hay que nosotros, hay que esperar nos que sea regalan julio. media. Hay que esperar para para y que está, sea julio. necesito media, ¿viste? Hay que esperar para eso. Para que Sí, llegue. hay que esperar, Kevin, pero es mucho, esperar mucho. Ay, se ve que el cosito ese se llama fusible nomás. ¿De qué? Porque siguen hablando del fusible. Sí, claro, es una gomita que lleva ahí. Porque fusible para mí es algo del auto, o no sé. Algo de eso es fusible. El pegatanza funciona así. Funciona muy bien. Pero hay que hacerlo un día antes, tranquilo, porque eso lleva horas. Muy lindo se pasó, dice. Saludos desde Neptunia Canelones. Tengo un amigo cerca de la regata. Hay pejes, sí. Hay. En el arroyo Pando dice que están saliendo lindos pejes. Saludos a Kevin. Mirá. Bueno, gracias. Bueno, ahora ya leí todo. No Muy sé bien. si hay alguna cosita más. ¿Qué es para hacer? Hay 234 like. ¿Cómo? 234. ¿Ya estamos? Hay 234 likes, 261. Bueno, tienen que estar todos los likes de todos. Si no, se pierden el parrillín. Hay que dar like y compartir. En su estado, y recuerden que nosotros tenemos, a ver si podemos entrar acá. Sí, la verdad que hermoso, sí. Tenemos los pesqueros TikTok, tenemos Instagram, los pesqueros. Bueno, tenemos Facebook, los pesqueros, todos los pesqueros UI. Serían bienvenidos, por supuesto. Ahí en TikTok, por ejemplo, estamos subiendo videos cortitos. Es como un avance de lo que se va a venir. Tenemos Instagram. Tenemos un grupito de WhatsApp. O sea, un grupo no, es una página de WhatsApp. Que ahí Un también canal. es un canal o página de WhatsApp. Que ahí nosotros subimos video. El primer enlace va para ahí para que puedan ver. Obviamente que siempre cuando subimos un video
está habilitado para los miembros del canal primero, por lo menos 2 días antes, para aquellos que son miembros del canal. Una cosa es estar suscrito y otra cosa es ser miembro del canal, que se paga nada por mes mensual. Tratamos de que esté unos 3 días antes, pero está anotado Claro, antes. no, claro, por falta de tiempo, ¿no? Muchas Bueno, gracias. muchas Diego. gracias. Bueno, ahí va, hay un amigo ya Ahí. que va a ver el video primero. Eso vendría a ser un miembro, Ahí va. para que, por si no entendieron. Bueno. Muchas Vamos gracias, arriba con los Diego. links. Gracias, Rosana. Qué apoyo, che. Qué disparate. Esto es algo impresionante, el apoyo que hay en el canal. Lali, dejate de tambores, ya quiere. Vamos con los likes. Bien, me Es ganaste el de más. Lalo de Rivera. Bueno, un saludito para Rivera también. entonces. Rivera, somos oriundos de allá, ¿cómo no? Un abrazo, Lalo. Vamos a abrir esa casa de pesca, para arrancar la promoción y todo eso. Por lo que leo y escucho, están haciendo instalación de luz. No importa. Digo por lo de los fusibles. No importa si no tenés Facebook ni WhatsApp, compartir, lo que importa es compartir. Bueno, yo No. estaba con los fusibles del auto. Nosotros recordamos que nosotros tenemos TikTok, los pesqueros UI, tenemos Instagram y Facebook grupo también. No hay problema, lo esperamos ahí. Y en todo lado compartimos algunas fotitos y donde estamos Claro, pescando. todo Carlos, eso. sí. Lo que pasa, Carlos dice que cada vez que publicamos, en el Facebook aparece como 5 veces. Lo que pasa es que publicamos, somos administradores de los pesqueros, de otro grupo que es Costa Hermosa, como muchos conocen el lugar ese, hermosísimo. Y y lo publicamos ahí en la Currica y en los pesqueros, Costa Hermosa y la Currica. Sí. Entonces, claro, porque publicamos lo mismo, porque no son los mismos que están en Costa Hermosa que están en los pesqueros, ni en la Currica. Y no sé si se dieron cuenta, son los únicos lugares que compartimos, siempre. No compartimos en ninguna página más. No por orgullo ni nada por el estilo. Lo que pasa es que las páginas las hicimos nosotros, o grupos las hicimos nosotros y las compartimos ahí. No sé. No. Estamos haciendo unas abejitas que no se junten con nosotros. Acá se ve que entró por último, dice, creo que están hablando de poner un par de centímetros de tanza fina a la plomada. O sea, plomada, tanza fina, giratorio. Sí, para que quede el plomo, que revienten el plomo. Pero a nosotros en un día normal de pesca no nos sirve eso. Eso sirve para competencia. Que tenés, no sé, 3-4 horas para pescar, entonces reventás el plomo rápido y venís con el anzuelo para poder encarnar y tirar. Ya soy miembro. Dice, qué rica. Qué bolas. Ay. Bueno, Andrea, mirá, operada, le están sacando el corazón allá y ya es miembro. Muchas Qué gracias, bárbaro. Andrea. Muchísimas gracias. De Qué corazón. disparate. Andrea anda en una cosita. Anda con el corazón con ella en el pasillo y ya se están haciendo miembro. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tipo de rotor les gusta más? Dice. A mí me gustan los rotores de bronce. No tenemos ninguno, todavía. ¿No? Tenemos, sí, tenemos Ay. como... Pero aquellos así. Sí, pero aguantan 9 kilos, ¿no? Ya. No, está, pensé que está. Sí, aguanta. No es bien lo que me gusta, pero está. Sí, lo que pasa es que no le quiero un rotor que hasta ella gire, es tan grande. A mí me encanta, yo No, soy no. fanático de los rotores, están allí en la bolsita, mirá. Que trajimos allá cuando fuimos a pasear allí. Aquella bolsita negra que está allí. ¿Aquella? Sí, Y acá no hay. sí hay, pero aquella bolsita, ¿vos por qué no querés levantarte? Día de la Me madre. hiciste traer eso para ahí para. Bueno, pues si pedían algo. A ver. Acá tengo una bolsita con rotores. Mirá dónde está. No hay más. Ahí están. Que ni Carlitos los puede conseguir. Acá están, son bien chiquititos, miren. Pero son todos de bronce. Pero esos son más grandecitos. No era eso que estábamos usando. Estábamos usando uno más chiquito todavía. No, ese. Estos son rotores. ¿Saben por qué me gusta este? Porque
Aguantan mucho el agua salada. Acá tengo más. Acá tengo más. Hay un montón. Cuidado porque esta me afana todo el rato. No sabía que estaban allí, ¿no? No, no sabía. Ahora ya sé dónde está. Porque había unos muy chicos acá. No sé por qué son difíciles de encontrar acá los rotores. Podemos sortear esta cajita acá, ¿no? Bueno, puede ser, sí. Ahora va a haber dos sorteos, pero yo les voy a mostrar algo interesante. ¿Que no tiene ni una pesca? Bueno, no, pero si hay allí. No, digo para mostrar cómo era y el tema y eso. Yo les voy a mostrar algo. Para los que les gustan la pesca de carpa y bogas y todo eso. No. Los rotores no. A ver, buena pregunta, otra pregunta que hizo Jorge. Puse currica para pejerrey y se arrimaron los bureles Sí. que cortaron la tanza. ¿Qué Sí. recomienda? Nosotros tenemos dos curricas. Claro, Una normal para el peje y otra con un líder no hay mucho para recomendar. para el burel, entonces cambiamos. Tenés que estar contento que estás pescando. Nosotros, por ejemplo, llevamos 2 curricas cada uno. Pero no es que yo haga lance con 2 curricas. Pescamos con una. Y pescamos con solamente, primero cebamos para traer el pejerrey de mañana temprano, que es la mejor hora para el pejerrey. Y ahí sacamos lo máximo que podemos, no sé, 15, 20, 25, lo que podamos sacar. Nunca 100, porque alguien dijo que yo había sacado 100 pejerreyes y es mentira, porque no está grabado en ningún lado eso. No saqué ninguna... Sí saqué 100 pejerreyes, pero me tomó todo el día. Que da para sacar 100 y más. Eso apagó a Vértico. Buscame el video ese donde dije saqué 100 pejerreyes. Bueno, miren. Lo que podés hacer es tener 2 curricas, no 2 cañas tiradas, 2 curricas. Mientras sacás pejerrey, cuando ves que se prendió un burel y te va a cortar, bueno, ya ahí automáticamente tenés tu otra currica con una banderita de roncadea, de lo que sea, y pescas todo lo burel que aparece. Después cuando el burel se va, vuelven a aparecer los pejerreyes. Miren estos anzuelitos que lindo. A ver si hay algo blanco por acá. Estos anzuelitos dan ideal para la carpa, miren. ¿Vieron que tiene un resortecito por acá? Porque yo sinceramente me aburrí de poner masa en los cebadores que lleva como 200 gramos de masa. Y a los 30 minutos revisás y viene el cebador vacío y los choclos en sus anzuelos. Entonces yo me di cuenta que no comen el choclo, comen la masa. Entonces colocamos la masa en este anzuelito. Un poquito de masa. ¿Cuánto nos puede durar 200 gramos de masa? Ponemos acá y hacemos el lance. Esto es ideal para el sábalo, ideal para la carpa, para la boga y algún bagre atrevido también. Es un anzuelito muy bueno. ¿Qué ahí está mostrando? El líder que ponemos para... Estos son los líderes que ponemos por los... que son cortitos, tendrán... ahí parece grande, pero mira lo que es. Tendrán unos 6 centímetros, 7 centímetros. Esto usamos para el burel. Tenés que tener una currica armada para el pejerrey y otra armada para el burel. Para el burel yo te recomiendo con un anzuelo abajo, no con 2, y para el pejerrey con 2 anzuelos. Yo estoy mirando allí porque estoy pensando en la botella que está allá para mostrar cómo yo pongo las bollitas, pero yo no sé dónde están los plomos ni nada de eso. Les pasa que si me agarran así, Los plomos están acá. están ahí. A ver qué plomitos hay. Ahí va. Bueno, está. Voy a traer una botellita. No, para que yo te traigo, está ahí. ¿Está O te ahí? traigo la del fondo. No, es una que le corté Hay una el grande pico. ahí. Una que le corté el pico. Ah, que es la que está tirada. Está tirada en el fondo. No sé si está tirada. Sí, porque el viento la... Ah, bueno.
Lo tendré en cuenta, dice. Bueno, este vamos a regalar. ¿Tá? Este vamos a regalar ahora. No sé cuántos anzuelos acá, la verdad. La verdad que no veo nada. ¿Y la luz? Y tengo que pasar para ahí. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 anzuelitos. Que ya viene con el resortecito ahí, miren. Esto es para pescar con boya a la carpa o a fondo, tirando solo la... Porque nunca les pasó de que sacan el cebador y traen con maíz, pero... Léeme, a ver qué pusiste. Mentiroso no, habré soñado. Sí, soñé. Vos me lo dijiste. 100 pejerrey, lo dijiste en el vivo. Y después me dejaste con el directo del vivo. Nunca dije 100 pejerrey. Dije sacar lo máximo que pueda, 30 pejerreyes, si se puede. Pero nunca dije 100. Me aumentaste como 70. Y yo cuando saco 100 lo muestro. Ahí bueno. Bueno, a ver, ¿cómo hago yo para probar las bollitas? Acá la bollita negra allá, por favor. Hacemos esto y vamos con el sorteo, que mañana hay que madrugar porque tengo que arreglar el auto. ¿Está? Sí, eso puede ser eso, sí. Miren, acá tengo una bollita y acá tengo una botella cortada al pico. Le voy a poner agua. ¿Cómo me hacen laburar, vos? Vamos a poner agua, a ver cómo pruebo mi bollita. A ver que me perdí. ¿Me perdí de algo? ¿Eh? Ahí voy con la botella. Bueno, pongo la botellita acá. ¿Ahí la ven o no? Ahí se ve bastante Ay, bien. tené cuidado, por no vaya a favor. mojar nada acá, por favor. Acá tengo la bollita y bueno, vieron que si pongo la bolla se va a poner de costado, ¿o no? Bueno, yo tengo que lograr que quede así. Bueno, ahí tengo que probar plomos. ¿No están los plomitos? Varios plomos. Muchos están ahí. Esta creo que es de 3 gramos, pero vamos a suponer que no sé nada. ¿Tanza? ¿Presas? Dale que tengo hambre. Anda a acostarte, Bertico. ¿Tanza? Sí. ¿Tanza de... ¿Esta sirve? No, cualquiera de adentro. De acá. Una finita, que yo ya, mira. Esa, la más forces. Voy a probar una de 3 gramos. 3 gramos. Dame la tijerita de ahí. Ah, qué frío que está afuera. Bueno, hacelo pasar. No, primero tengo que atar mi... y yo que veo bien poquito. Vamos a atar la bollita. Así nomás, solamente para probar. Me sacaron las piedras del riñón, dice. Pero Opa. usted me alegran la vida con la pesca, dice. Y sus enseñanzas los queremos. Bueno, ahora voy a poner el de 3 gramos, a ver si me quedó bien. Si queda mal es porque me falta plomo. O al revés, mucho plomo, saco plomo. Ahí, no es. Dame acá, que yo pongo. Ahí. Acá no voy a hacer mucho nudo, simplemente uno. Para que me aguante el plomito. Pa. Jodido el... Ay, ay. Un nudito simple nomás, solo para que a ver cómo me queda la bolla. Obviamente que no me tiene que tocar el fondo, porque si no tiene gracia. Miren cómo quedó. Paradita la bolla. Espectacular. Ahí va. ¿Vieron que no precisa mucho misterio? Es eso nomás, solo ir probando. Si voy a poner una más grande, obviamente que la bolla me va a quedar más hundida. Si pongo una más liviana, me va a quedar levantada. Yo prefiero que ya quede como está ahora,
así como está, porque cuando el pejerrey lleva no le genera mucha presión, porque si le genera presión cuando el lleva va a alargar el anzuelo. Ahí quedó bárbaro, ¿bien? Esta bollita, por ejemplo, va una de 3 gramos, que tengo más grande, ¿eh? Miren, esta es de 5 gramos, comparen ahí el tamaño. Esta de 5 y esta de 3. Si pongo una de 5, que ya la voy a probar, para que vean la diferencia. Diego dice, hice tu brazolada que enseñaste a uno en la Rambla y me dio resultado. Genial. Bueno, excelente. La idea es esa, como digo. Voy a poner una de 5 gramos, un plomito. A ver cómo se comporta la bollita. Y quedó casi al tope. Esta me gustó más todavía, ¿vieron? Vamos a poner bien en el medio. ¿Vieron qué paradita que queda? Y no está tocando ningún borde. No puedo dejarla en el medio. Ahí quedó. Quedó espectacular. Está, Ahí me encanta. No entiendo por qué se va para allá. Estamos en bajada, acá se ve. Estamos en el cerro, hay bajada. Es esto, una botella le cortan el pico, o si tienen un balde de 20 litros, lo mismo, es todo lo mismo. Voy a poner por acá, porque si llego a mojar algo. Lo ideal es que la bollita quede parada, pero ¿por qué? Dice, ¿pero qué tiene que ver? Dice, si yo pesco con un palo. Bueno, la idea acá en el Río de la Plata, como tenemos olas y movimiento y todo eso, la bollita parada lo que hace es cortar la ola un poco y cuesta mucho que se nos vaya a la orilla. Si tiramos una boya sin plomo a la primera ola, ya la tenemos acá en la orilla. Más el peso de la carnada y del anzuelo. Sí, pero es muy poca diferencia. Acordate que ponerle que el anzuelo, no sé cuánto pesará, pero ni siquiera una balanza de precisión lo puede pesar, capaz que 1 miligramo. Y el peso del agua pesa la mitad. Todo pesa la mitad en el agua. El plomo ese de 3 gramos en el agua pesa 1,5 gramos. Entonces está bien. Para 2 anzuelos esa olla. Ah, pero ella había puesto, yo no vi los rotores acá. El frío viene del agua. Había puesto. No vi la cajita yo. Ah, sí. Eso nos regaló Pablo. Sí, la cajita que no sé si estará mirando ahí, pero nos regaló Creo que Pablo. lo vi por ahí donde. Muchas gracias. Divina. Hermosa. Claro, lo que pasa es que los que mostró ahora eran estos. No sé si se ve ahí. Pero los que estábamos usando eran estos. Ay, a ver. Pon ahí la mano. Este es más chico, era más chico todavía. Sí. ¿Es el mismo? Este rotor, a ver, no, el otro. No, el este grande. es el mismo. ¿Para dónde está? No lo encuentro. Este rotor, lo que es la No, acá ignorancia, está. ¿no? Acá este es. Yo me acuerdo que cuando iba a pescar corvinas Sí. negras, Este es. ese sí, re chiquito. Este es el otro. Esto no da ni para agarrar, mira lo que es eso. Ese era el que estábamos usando. Pero él repuso acá con otras cosas. Que no vi yo, recién ahora estoy mirando. No saben lo que aguanta esto. Es impresionante lo que aguanta esto. Bueno, rotores hay un montón. Bueno, está bien. Bueno, hacemos así. Vamos a una pausa y vamos con el sorteo. ¿Les parece? Ya volvemos. Una pequeña bollita, una vara de bambú y una simple piola con nuestro anzuelo herrumbrado fue donde comenzó esta hermosa pasión hasta hoy en la pesca. No somos profesionales, somos pescadores igual que todos, ni grandes ni gigantes, solo pescadores, y en cada pesquero tratamos de ser el mejor, superarnos cada día en esa gran pasión. De un pesquero nacieron los pesqueros. ¿Por qué vaya yo? El tiempo, ¿no? Acá voy a poner la carnicería. Anda. Anda.
buenos días, ¿cómo andan? Bueno, como pueden ver, o ya vieron anteriormente, estamos en Carnicería Nueva Rodó, Minas 1347. Miren la oferta que hay acá, alitas de pejerrey a 195. Ahora vamos a preguntar si es cierto. A mí me dijeron que acá venden huevos de pejerrey o huevas. Vamos a ver si es cierto, vamos. Bueno, permiso, permiso. Acá están, miren. Ah. Huevo de pejerrey. 309 pesos el maple. Ya me sé los precios, Vení, vení, vení. Es la calidad de la carne acá. Vamos a pasar por acá. No toques nada porque obviamente que esto es delicado, ¿no? Tema de carnicería, la higiene y todo. ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo Johnny, todo bien? ¿Me da la bienvenida? Muchas gracias. Por favor. Buen día, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Vamos a chusmear un poquito por acá. Miren, tenemos condimento acá para la carne. Hay huevitos allá atrás. Me encantó esa receta, después Sí. la receta esa no me mostró allí. La receta esa mostrarla. Vení por acá. No te dé la mano porque sé que estás tocado en la carne, ¿viste? Esto es un compañero cubano acá. Pescador también. Bueno, acá tenemos pollo. Buen pollo, Acá tenemos a Alejandra. Una gran compañera Alejandra acá que está haciendo milanesas de nalga, ¿verdad? Qué ricas que son. Bueno, y hoy es el cumple de la que está atrás de la cámara, Noé. Sí, 47 años. ¿De carne o de pollo? Nueva Rodó. 1347, que la edad de Noé no nos podemos olvidar. Lo esperamos. Bueno, volvimos. Ya aprovechamos, hicimos varias cosas. Anduvimos corriendo con una cosa y otra. Bueno, vamos con el sorteo. Tiene que estar presente, tiene que haber el like, tiene que estar presente ese like. Y tiene que haber compartido. Bueno, vamos allá, vamos a darle un poquito de pantalla. Vamos por la cajita para anzuelos, 20 anzuelitos, prontito para pescar con masa, la carpa, lo que sea. Alitas de pejerrey. Está buena esa, ¿no? Bueno, acá estamos, vamos a reiniciar la página. ¿Viste, Javier? Hay que reiniciar la página. Esperar el fastidioso. Vamos a poner pause. Vamos a poner acá 259. Muy bien. Falta un like solo, pero no importa. Está perfecto. Bueno, vamos a copiar el enlace del vídeo y vamos a pegarlo. Me sacaste el mouse. ¿El mouse lo tenés vos? El teclado, perdón. Ah. Bueno, por la cajita de anzuelos, Ah. ¿Está ahí? Vamos a ver, tiene que estar presente, por supuesto. Valentín CB. Valentín. Yo creo que él justo estaba diciendo que no comía mucho carne, pero no sé si era él. Bueno, hicimos la captura de pantalla. Pero Valentín. leí uno, pero no me parece, no sé si era Vamos a él. ver si está presente. Valentín CB. CB. A ver, pará. No sé, porque hay tanto mensaje que no sé. No me deja mirar más. Ahí está presente. Ahí está. Sí. Bueno, felicitaciones. Bueno, felicitaciones, Valentín. A ver dónde está. Valentín, escuchame, tenés hasta el domingo que viene para levantarlo en la currica. Si no lo levantás hasta el domingo, se vuelve a sortear. Sí. No es obligatorio, pero está. Inclusive allá en la currica tengo una garrafita, no se acuerda si alguien se ganó. Bueno, esa garrafita, él vive en Pando y se recomplica. Y yo le dije que no había problema, está, es lo único que le estoy aguantando.
Así que Valentín, felicitaciones. No vamos a ir a demorar mucho más. Ahora vamos por el parrillín de Carnicería Nueva Rodó. Ya está haciendo todos los del estéreo acá. ¿Está? Así que vamos. Valentín se ve Sí, al suelo. se ve. Se ve que está ahí. Bueno, excelente. Una semanita para levantar. Bueno, ya, ¿qué hora es? Sí, 22:30. Ya vamos con el próximo sorteo, que es el parrillín de la carnicería. Que tienen que levantar en la carnicería Nueva Sí. Rodó, ¿no? Tienen que levantar allá. No es que yo ni lleve, no. Minas 1347. Vamos a reiniciar la página. Vamos a poner pause. Hay que reiniciar la carpa. La carpa. La carpa. Javier, hay que reiniciar. Bueno. Pobre Javier, andaba con 1000 cosas. Mucho botón. Después que te acostumbras ya está. Por lo menos yo sorteo cosas saladas, ¿viste? No solo cosas dulces. Porque a mí no me gustan las cosas dulces. Bueno, vamos arriba. A ver, alguno que me sorprenda ahí, el ganador. A ver. A ver. Martín Bueno. No sé si será bueno. Vamos a ver si está el Martín Bueno. Y tiene que estar, obvio. ¿Y sí? Yo le vi unos mensajes de él, pero no sé si está ahora. Bueno, Martín Bueno. Martín Bueno. Vamos a ver si aparece. No levante mucho la paloma, capaz que no está. ¿Eh? Sí, tiene que estar, ¿no? Obvio. Ya está. ¿Dónde ya está? Tiene que estar, dije. ¿Ya está dónde? No está, dice. Ah, Martín Bueno. Bueno, 2 minutos, Bueno, muy bien. voy a esperar a pasar la captura porque si Bueno no... que no sería, dice. Ay, ay. Voy a esperar. Bueno. ¿Qué podemos hablar de pejerreyes? No está, dice. Bueno, ya pasó 1 minuto. Sí, estoy acá, ahí está, mira. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde está? Digo yo. Ay, bueno, está. Bueno, no Felicitaciones. sé si se captura, creo que sí. Bueno, felicitaciones de Martín Bueno. Ay, ay. De nuevo dice, no, ciega no, estaba ahí. No come carne, dice, come... Sí, capaz que come solo pescado. No, pero Martín, bueno, excelente, bueno, felicitaciones. Tenés que levantar en Carnicería Nueva Rodó, ¿está? Minas... 1347. 1347, iba a decir 1347, pero... Sí, ya vimos que estás. Bueno, felicitaciones y buena parrillada. Yo digo que estaba 3 veces. Ay. Bueno, excelente. Felicitaciones a los ganadores. Sí, felicitaciones, la verdad. ¿Quién se lo gana? Como digo yo, Que felicitaciones. termine lindo el Día de las Mamás, que ya falta poco. Exactamente, sí. 1 hora y poquito falta. Sí. 1 hora y media. Bueno, disculpen que no haya un tema específico hoy, lo que pasa que está mucho trabajo, no tuve miedo. O sea, la idea mía es siempre tener algo en mente, estudiar un poquito y compartirle algo que sea útil, por lo menos acá para nosotros, que somos acá de Uruguay. Para la pesca de acá más que nada, porque de otro lugar es totalmente distinta. La pesca es con un anzuelo igual, la piola, yo qué sé. Pero acá es distinto que en otros lugares. Por algo somos distintos en todo. Y bueno, para la próxima sí. Y ojalá que sea una pesca en algún lugar, porque la verdad que hace tiempo no voy a pescar ya. Uno se va poniendo un poco de mal humor. Muchísimas gracias por vuestra presencia, porque la verdad que estuvo hermoso. Hay bastante gente, me encanta. Así que un abrazo grande para todos, felicidades a los ganadores, feliz Día de las Madres. Sí, muchas gracias a todos por los saludos, Ahí leí va. todos, pero no iba a estar leyendo uno por uno en voz alta. Lo único acá. que puedo decir que no es ganó un reel de cumpleaños y yo como no puedo ser menos, yo me voy a comprar un reel, porque nosotros tenemos que estar iguales. No, porque si no, pará.
Vos te ganaste, no te regalaron. Bueno, pero fue regalo de cumpleaños. Por eso, ahora el 14 me regalo yo. Me regalo el cumpleaños. Ah, pero sí, señor. Claro. Bueno, saludos Pero a vos todos. tenés más rile que yo. No, no tengo, yo no tengo. ¿Tenés sí? No tengo. ¿Cómo que no? No, vos tenés tantos Tenés raperos. dos Torium, tenés el Daiwa, ¿qué Está, más pero querés? vos no pescás con eso, si no yo te Bueno, regalo uno. yo tengo otros más chiquitos. Te regalo un Tori, ¿crees? No, no quiero. Bueno, ¿viste? Entonces. Bueno, un abrazo grande, que pasen bien. Si Dios quiere y nos ayuda, el domingo que viene estaremos de vuelta. Si no, vamos a estar avisando. Vamos por los 51, si Dios quiere. Por los 51 y los Por los más. 51, ¿por qué? Ah, claro, porque 50. tenemos 50. Sí. No sé ni cuántos tenemos ya ahora, pero no, andamos ahí, creo ya. Bueno, muchísimas gracias, gente. Gracias de corazón. No se olviden de pasar que el ganador por Carnicería Nuevo Rodó, 1345. Sí. No, 1347, perdón. Por la calle Minas. 1347, no te olvides, 47. ¿Qué pez es el mangrú? O manguruyú. Mangrú yo no lo conozco. Malibú. No, mangrú. No conozco ningún mangrú. Después lo buscaré y lo hablamos. Manguruyú, sí. No, manguruyú sí. Manguruyú sí. Mandubí, Mandubay. Ah, sí, Mandubay. Pero mangrú no, me mataste. Chao, gente, que pasen Chao. bien. Que pasen bien. Muchas gracias por todo. Chao, chao, nos Chao. vemos. Hasta el próximo play. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect
You're so